Bueno, vamos. Dimitri, en las últimas semanas fuiste noticia, en tu país fue noticia, el punto Sodemos en el diario Jornal Chisinau, ¿se llama? Bueno, a ver, dilo tú, ¿cómo se dice? Y el Jornal de Chisinau. ¿De Chisinau? Jornal de Chisinau. ¿Cómo fue? Jornal de ¿Cómo Chisinau. decís vosotros los moldavios? Bueno, la capital se llama Chisinau. Chisinau. Y el diario es el Jornal de Chisinau. Como Bueno. si fuera aquí noticias de Como la Gijón. Nueva España. Bueno, el más Buena. importante que hay allí, el más importante que hay allí. ¿Cómo fue esto? Bueno, ¿Cómo fue que vinieron a hacerte un reportaje aquí? ¿Fue gracias sí. a nosotros? Sí, Ahí está. una parte grande se fue gracias a vosotros y también me sorprendió a mí. Pero lo que pasa que mis amigos viendo el vídeo que Sí. pusiste, les mandaron para el periódico y de ahí todo, me llamaron del periódico, pusieron unas preguntas y mira, salió en el periódico. Mira, una cocina. Es que este programa hace grande Asturias. Sí, 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 la más grande de Asturias, ya te digo que que llega hasta Moldavia. hasta Llegó. Moldavia Hasta llega... Moldavia llegó. Vía internet. Sí, ya llegó, ya Vía lo vi todo el internet. mundo. Oye, pues mira, si te va mal aquí, siempre puedes trabajar en la televisión moldava. Sí, hay moldaves, iré para allá. En Telechisenau. Oye, una pregunta. Díselo bien. Sí, Chisinau. Chisinau. Ay, cuando lo dices tú, pónsete una cara de picaruelo de Chisinau. Además, decías ahí, había la posibilidad de que pudieses ir a la Eurocopa en 2012, si va a la selección moldava. Sí, ¿Cómo está esa...? sí, fue ahí una pregunta que si pienso yo en la selección o cómo veo ahora la selección y contestó ahí que ya perdimos la oportunidad de llegar al Copa del Mundo 2010 y que el entrenador tiene que formar un nuevo grupo de equipo de jugadores jóvenes y para atacar los preliminares de 2012. Igual vas tú. Y sí que quiero jugar Oye, también. y si vas, llévenos a mí y a Ladín. Yo de psicoesteta y el Ladín de meritorio. Sí, vamos todos, pero... Vamos contigo, ¿podemos? Lo que quiere decir que Perdona. la Eurocopa de 2012 se organiza en Ucrania y Polonia, y al lado de mi país, y va a ser una cosa espléndida clasificarse y jugar ahí. Pero vamos a ver, Eladio, ¿para qué quieres ir tú a Moldavia? Espera un momento. ¿Ucrania qué lle? ¿De la que vas para Moldavia en la rotonda girar camín de Letonia o camín de Estonia? No, Letonia y Estonia se quedan en el norte, Ucrania va más al sur, al lado de ¿Y Malmega. Antonia? Antonia Delate, sí. ¿Para qué quieres ir a Moldavia? Bobo, yo qué sé, ¿no viste los pintes que tienen los futbolistas de ahí para adelante que parecen a Tarzán Miguel y a Tato Abadía? Que en paz estea. Vamos a ver, el Tato Abadía no murió. No murió, ¿vale? ¿Murió? No, no murió. Oye, Dimitri, estuvimos buscando imágenes del fútbol moldavo y encontramos esto. Ay, no, el que había muerto era Julio Alberto, no me acordaba. No, tampoco. Mira, ahí está, imágenes de Moldavia, Ultra Boys en Moldavia, pero... Esos ¿Esto son- cómo llega? Esos son ultra boys del equipo Simbru Chisinau. Bueno, mira, este no es el estadio, no es la arena principal, es la arena Sí. segunda, pero sí que tienen una galería muy activa. Se parece mucho a la de Sporting, solo los colores son diferentes. Pero se Esos llaman son- Ultra Boys estos. Sí, se llaman Ultra Boys, de ¿Pero verdad. qué es? ¿Como los del Sporting? ¿Están hermanados? Puede ser que son hermanos de Sporting. ¡Qué hasta ahora no- amigo! Bueno, les podemos hacer nosotros hermanos, a ver si les ¿Tú qué es? ¿Más avisamos. del Sporting o del Oviedo? Más de uno o más Sí, de ¿y es del menos de Oviedo otro. o y es del Sporting? Bueno, a mí me gusta fútbol y yo puedo ver un partido de Sporting igual que ver un partido de Oviedo, pero date cuenta, ahora ver un partido de Oviedo, claro que te presta mal ver un partido de Sporting. Vale, ahí sí, diste. Oye, ¿en Moldavia el fútbol es el deporte rey? Sí, es el deporte rey. ¿O tenéis algún otro deporte en el que destaquen los No moldavios? tenemos otro deporte rey, es el deporte rey el fútbol, pero el deporte y también el deporte que más se practica, pero el deporte en que ganamos algunas medallas son los Juegos Olímpicos, son las luchas, el boxeo, son... Calla un poco, Eladio, que lo pregunto. Perdona, ¿Qué Dimitri, pasó? perdona. Venga, habla Pero con... ya el ¿Quieres deporte preguntarlo rey, tú? sí. Como todo el mundo. Pregúntatelo yo. Eladín quiere saber si esos ojazos son tuyos o si lleves lentillas de esas modernas. Sí, son míos, sí, son míos. No llevo nada. Bien, venga. Lentillas. Eladio. Eladio, ¿Eh? vamos a hablar de fútbol. Claro. Deja al rapaz, que está incómodo. ¿Por qué? ¿Sentaste encima de algo? No, A porque veces estás preguntando y que si la colonia, que si los ojos. Vamos Hombre, a a ver, hasta aquí podíamos llegar, ¿eh? Lo primero, mira cómo vino Dimitri de la última vez
que parecía un moldavín. Y esta vez vino que parece a Cristiano Ronaldo, con ese pelo para arriba engominado, que probablemente sea gomina Patricio. Vale. Con Vale. esa patillina marcada, Vale. maquillado, el pecho al aire. Bueno, Pero lleva el pecho tapado. Valío, tienes razón. Algo habrá que preguntar. tiene- Cuando uno se arregla es porque Tienes quiere razón. llamar la Tú atención. ni caso, tú contesta lo que quieres. O en la cafetería y ves así de guapo vestido, con ese cinturón tan guapo y tan trendy de Dolce Gabbana. Vale, no contestes. Míralo cómo se Dimitri, ríe, no qué sonrisa contestes. más guapa No, tienes, Sí, ladrón. pues sí, porque a tu madre le presta verme así ahí en la cafetería. A mi madre ahí le está. encanta. Vamos a hablar de fútbol. ¿Cómo quedasteis el otro día, el domingo, contra la Ascensión? Bueno, Asunción, sí, sí, Ascensión, vaya digo yo, la Ascensión en Oviedo. Bueno, sí, La vaya Asunción. partido otro día. quedasteis? Fueron de todos. Quedamos al final 3-3. Empatamos ¿Empate? a 3, empatamos ¿Pero a entonces 3. qué pasó ahí? Es que parte grande culpa mía. qué? Quiero aprovechar y pedir perdón a todos los de Magdalena Morcinianos. morcinianos porque falló un penalti. ¿Fallaste un penalti? Sí, ¿Con es qué verdad. resultado? ¿Cómo ibais? Íbamos 3-2 y fallé el penalti, pero también marcó otro porque Vale. tuvimos 2 penaltis. ¿Cuántos marcaste este domingo? Uno y llevo ya 13. 13. Muy 13 bien. qué? bien. Sí, el número 13 de la mala goles. suerte. Es un mundo. 13 veces la metió ya este año. El Magdalena está tercero en la segunda regional, está que arde. Y la capacidad goleadora del Magdalena Morcín, pues mete miedo. Ahora bien, no es el único terror que hay en Morcín. Cae la noche y amanece en Morcín. En el día en que todo sucedió, como un sueño de Yocos Nenín. Hasta en Riosa se están riendo de ti, de mí, sorprendido escucando el yobo escapó aullando, oh, y el Magdalena en primera regional, la luna llena sobre Morcín. Esta noche sal de Cazacadín, rueda por los chigres del bulevar. Da en el Rocos una vegada más, mientras se está chumando, junto a él se ha sentado una moza con la que irá a retellar la luna llena sobre Morcín. Algunos rifles chumacadín. Yo me Morcín. Sono me cadín. No me lo puedo creer. No me puedo yo creer que ande Cadín con estos líos. ¡Cadín! ¿Qué pinta de cochinillo tienes? Deja esos faldes, Carstrón, que ya es un faldero. Mira que les carga el diablo, Cadín. Deja en paz a Cadín, que a ver si va a venir y va a hincarte el diente a ti también. Eladio? ¡Riosa! ¡Riosa! ¡Calla, hijo! ¡Calla! Y mira que viene Cadín y nos come el alma. Claro que sí. Dimitri, ¿contra quién jugáis el domingo? El domingo jugamos contra Fabril. Fabril. Sí. ¿A qué hora jugáis? A las 4 menos cuarto, como siempre. 4 menos cuarto, domingo a las 4 menos cuarto. Os quiero ver a todos allí. Bueno, un placer tenerte aquí en el programa, ya sabes que está allí tu casa y que sepas que estamos buscando, qué sé yo, una moza moldava a todos los del programa. A ver si manda con tu moza que vengan unos cuantos amigues. A ver. ¿Vale? Intentamos. ¿Tú ¿Qué? quieres alguna moldava? ¿Alguna? No, Ay, una quiero moldava, moldavo, seguro. pues, supongo. Seguro, para que venga aquí por los papeles y quiera quitarles joyas a mamá, con lo que sufrió mi padre fusilando rojos para conseguirles. Bueno, vale, bueno. Creo que va siendo hora de despedirnos antes de que la ley de memoria histórica nos quite el programa por las babayés que está comentando Eladio o cualquiera de este programa. Un saludo a toda Moldavia.
que es una tierra hermana de Asturias. Punto Sodemos. Y mañana...